Muy muy bien, jóvenes. ¿Qué tal? Buenos días a los chicos de cuarto o pre-2, como le llamamos en el colegio APU. ¿Qué tal? Que tengan un buen día. Muy bien, el día de hoy vamos a continuar con nuestras clases de historia universal y hoy tocaremos el tema la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Un tema, pues, muy importante, ya que marca todo lo que va a ser el siglo XX y en sí hasta el día de hoy, porque los que han ganado la Primera Guerra Mundial son los que dominan el mundo, digamos, hasta el día de hoy. ¿Ya? ¿Qué país es considerado el principal vencedor o beneficiario de la Primera Guerra Mundial, creen, muchachos? ¿Ya? ¿Qué país fue el que mejor aprovechó esta guerra? ¿Mm? A ver qué me dicen los muchachos. Pues claro, muy bien, muy bien. Así es, correcto, Maquin, correcto, Huarcaya, ajá, Ato, muy bien. Estados Unidos de América. No, Inglaterra no. Ah, bien, para Inglaterra, la Primera Guerra Mundial fue el fin de su hegemonía. Inglaterra seguirá siendo una potencia, pero ya no la primera potencia. Estados Unidos es el país que asciende, ¿no?, a lo más alto a partir de la Primera Guerra Mundial. Y esto se ha mantenido así hasta el día de hoy, ¿sí? Hasta el día de hoy, ¿ya? Así que, muchachos, entramos a un tema importante que va a definir cómo va a ser la historia del siglo XX. Estamos estudiando ya el siglo XX, muchachos. Ya dejamos atrás todo lo que hemos conocido en el primer bimestre sobre el siglo XIX. Ahora nos centramos en el siglo XX, en esta ya parte del curso. Ahora, como la Primera Guerra Mundial es un tema algo extenso, ¿ya? Porque hay que entender, ¿no?, cada, ¿no?, cosita que se desarrolló. Pues vamos a estudiar la Primera Guerra en 2 semanas, ¿ya? Así que el día de hoy veremos la primera parte, eh, las causas, el pretexto, las alianzas, cómo empezó la guerra, ¿no?, las primeras campañas. Y ya la próxima semana veríamos, eh, pues, digamos, el desenlace de la guerra. Cuando entró Estados Unidos, cuando salió Rusia, cuando, bueno, ya un bando derrotó al otro. Y también, claro, las consecuencias, el tratado de paz, todo eso lo veremos la próxima semana. Ya hoy veremos la primera parte de la Primera Guerra Mundial. Muy bien, chicos. Entonces, de esa manera vamos a iniciar nuestra clase. ¿Ya? Ok. Avanzamos entonces, ¿ya? Avanzamos. Muy bien. La Primera Guerra Mundial empezó en 1914. 1914, le llaman también por eso la Guerra del 14 o la Guerra de 1914, perdón. Y aquí vemos una imagen, pues, de una Europa en guerra. Ahí está. Y los soldados marchando a la guerra, cruzando alambradas. Esto era algo normal. En las trincheras era normal lo difícil de avanzar por las alambradas y minas que el enemigo colocaba. O en la parte superior vemos también, pues, eh, la utilización de barcos de guerra, submarinos de guerra, aviones, avionetas de combate, etcétera. Es una guerra moderna esta. A diferencia de las guerras del siglo XIX o XVIII, la Primera Guerra Mundial es una guerra moderna. ¿Moderna en qué sentido? Moderna en que se utiliza tecnología. Claro, por algo, en el siglo XIX se vivió la revolución industrial, sobre todo la segunda revolución industrial. Así que la industria militar ha avanzado tanto que fue capaz de crear, pues, máquinas para la guerra. En la Primera Guerra Mundial, por primera vez se usaron submarinos de guerra. Por primera vez se luchó en el aire con estas avionetas de combate. ¿Ya? Por primera vez en tierra se utilizaron tanques de guerra.
¿ya? Inclusive armas químicas, gases se utilizaron por primera vez en la Primera Guerra Mundial. Y así, entonces es una guerra moderna, porque hasta ahora seguimos usando pues tanques, aviones, submarinos y enormes barcos, por supuesto. ¿Ya? La Primera Guerra Mundial, entonces, muchachos. La terrible Primera Guerra Mundial. Muy bien, ¿ya? La Primera Guerra Mundial empezó en 1914 y terminó en 1919. Otros ponen que la Primera Guerra terminó en 1918. Y no, no es que esté mal, sino que, a ver, la guerra en sí, o sea, las batallas, se dieron del 14 al 18. En el 18, un bando se rindió ante el otro. Así que podríamos decir que en el año 18 terminó la guerra en sí. O sea, los enfrentamientos, los combates terminaron en 1918. Pero, profe, entonces usted, ¿por qué coloca 1919? Ah, es porque una guerra no termina cuando cesan las batallas. Una guerra termina oficialmente cuando se firman los acuerdos de paz. Y fue en 1919 cuando se firmaron los acuerdos de paz, sobre todo el Tratado de Versalles, que vamos a conocer, ¿no? Después. El Tratado de Versalles, el acuerdo que puso fin a la Primera Guerra Mundial, se firmó ¿en qué año? 1919. Solo con el Tratado de Paz podemos decir que acabó realmente la Primera Guerra Mundial. Por eso lo extiendo del 14 al 19. ¿Ya? Muy bien. Ahí está. Como verás, han pasado ya un poquito más de 100 años de la Primera Guerra Mundial. Una guerra terrible que sacudió a casi todo el mundo, a casi todo el mundo. ¿Ya? Aquí nos preguntamos, ¿qué es una guerra mundial? ¿Qué es una guerra mundial? ¿Ya? Alguien me dirá, profe, una guerra mundial es una guerra en la que todos los países del mundo participan. No es necesario que todos los países estén en la Primera Guerra. No, ya en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, muchos países se mantuvieron al margen, fueron neutrales, no pelearon. ¿Ya? Por ejemplo, en esta Primera Guerra Mundial, Perú, nuestro país, ¿entró o no entró a la guerra? ¿Ah? ¿Qué, ¿Cómo ven a Perú? ¿Perú entró a la Primera Guerra Mundial o no? Pues, ¿qué dicen los chicos sobre Perú en la Primera Guerra Mundial? Si Perú entró y ganó, profe, man. Por supuesto que no, ¿ya? Así es, Perú no entró a la guerra, ¿ya? Ajá, así es. Es que era una guerra de un nivel al que tal vez nosotros no debíamos estar. Además, teníamos todavía graves problemas que nos había dejado la guerra contra Chile. Ya habían pasado, pues, ya 30 años de que acabó la guerra con Chile, pero el Perú siempre se ha recuperado lentamente. Así es. Entonces, no tienen que estar todos los países para que sea una guerra mundial. Por ahí me han escrito, tiene que ser en todos los continentes. Puede ser, puede ser. En efecto, países de todos los continentes se vieron involucrados en la Primera Guerra Mundial. Pero yo creo que si, por ejemplo, Oceanía, ¿ya? Un continente del cual no mencionamos mucho de la Oceanía, ¿ya? Donde está Australia, Nueva Zelanda. Si Oceanía no hubiera participado, yo creo que igual habría sido una guerra mundial, ¿no? Igual, ¿ya? En todo caso, lo que yo considero es que en una guerra mundial eh, se enfrentan sí o sí, las potencias del mundo y se enfrentan entre sí, ¿ya? No es que todas las potencias se junten para derrotar a un país débil. No, eso no sería una guerra mundial. Tiene que ser una guerra entre ellos, entre potencias, ¿ya? Y en efecto, eso va a ocurrir acá, ¿ya?
Sí, se han enfrentado países de distintos continentes, pero en sí, para hablar de una guerra mundial, tienen que estar necesariamente las potencias. ¿Y quiénes eran las potencias en este tiempo? A ver si mencionamos, siempre hemos repetido a cinco, ¿ya? Cinco en la segunda revolución industrial, cinco en el imperialismo, cinco países siempre hemos nombrado. ¿Quiénes eran estos cinco? Ah, muchachos, ¿quiénes eran? Perú no estaba, ¿ah? A ver, ¿qué me dicen los muchachos? A ver, Francia, correcto. Francia era una potencia. Inglaterra, así es. Alemania, correcto. ¿Ya? Estados Unidos, en efecto. ¿Ya? China, no, a China le faltaba todavía. ¿Ya? Ah, ya, Bazán, pasa que esa es una pregunta. Ahora lo contesto, ya, Bazán, ahora lo contesto. Solo que es una pregunta, me suena, no sé, a tarea domiciliaria, algo así, o a libro. ¿Ya? Ahora el contexto, está en el concepto, ahí está la palabra que está buscando este joven Bazán, ¿ya? Muy bien, así es, Japón, a Japón también lo hemos mencionado bastante, ¿ya? Muy bien, chicos, gracias por ya participar, en efecto. Ahora, claro que no solo habían cinco países fuertes, habían otros más, me están mencionando, por ejemplo, a Rusia, a Italia. China tal vez no era tan fuerte, pero también habría que mencionarlo. Ajá. Así que eh, todas estas potencias ya estuvieron en la Primera Guerra Mundial. Ninguna potencia se perdió ni la Primera ni la Segunda Guerra Mundial. Todos estuvieron allí. Por eso cuando nos imaginamos quiénes se pelearían en la Tercera Guerra Mundial, ya, ustedes saben que se han dado dos guerras mundiales. En 1914, la primera, y en 1939, la segunda. No se ha dado todavía, y ojalá nunca se dé, la Tercera Guerra Mundial. Pero si llegara a darse, pues ¿qué países se enfrentarían allí? ¿Ya? ¿Qué países? Ah, a ver, me dicen, ya, claro, García, eh, dicen que podría ser Estados Unidos y China. Otros piensan Estados Unidos y Rusia, ¿ya? O Estados Unidos contra Rusia y China, que se unirían contra Estados Unidos, ¿ya? Pero Estados Unidos tiene también a sus amigos. Inglaterra está a su lado, Francia está al otro lado, Japón está también por allí, ¿ya? Y así, al otro lado también se... O sea, las potencias forman dos bloques y se enfrentan entre ellos. Así podría ser la Tercera Guerra Mundial, que repito, ojalá nunca se dé, ¿ya? Ojalá nunca se dé. Pero pues nos imaginamos una guerra entre potencias, ¿ya? Claro, así es. En Estados Unidos hay quienes están más preocupados por Rusia y otros están más preocupados por China, que son los dos principales rivales que tiene Estados Unidos, pues, en la actualidad. ¿Ya? Lo de Venezuela, lo de Cuba, pues son rivales para Estados Unidos, rivales chicos, que no atemorizan a Estados Unidos, ¿no? En cambio, pues, el gran crecimiento chino en los últimos años y la recuperación de Rusia, pues, sí, ¿no? Meten, pues, temor en el país más poderoso del mundo actualmente, Estados Unidos de América. Ok, entonces, una guerra mundial es una guerra, no le hace ni cosquilla. ¿Quién a quién? ¿Venezuela, Estados Unidos? ¿O Perú, Estados Unidos? ¿Cómo sería? Es que una potencia como Estados Unidos, miren lo que dicen, ¿ah? Estados Unidos tiene tanta fuerza como para derrotar a todos los países del mundo juntos. Imagínate, ¿no? Pero puede que pierda también. O sea, no está asegurada la victoria porque tiene enemigos fuertes. China cada vez crece más, ¿no? Así que, ya, además, ¿para qué vas a destruir al mundo? ¿Ya? ¿Para qué, no? Cuando podemos aprender a convivir, ¿no? Ok, entonces, ahí está.
Ya, entonces repito, para hablar de una guerra mundial, tiene que haber un enfrentamiento entre las potencias, que luego se sumen otros países, ¿ya? Países menores. Está bien, ¿ya? Pero las potencias tienen que estar, ¿ya? Así que en la Primera Guerra Mundial estuvieron las grandes potencias de Europa, Alemania, Alemania, Inglaterra, Francia, Rusia, Italia, ¿no? Y otros. También estuvo la principal potencia asiática, Japón, y la gran potencia del continente americano, los Estados Unidos, ¿ya? Entonces, el que esté Brasil, el que esté Sudáfrica, ¿no? Que con la disculpa de estos países, claro, el que esté, no sé, ¿ya? Serbia, en Europa, digamos que no, no importa tanto como la presencia de las grandes potencias, ¿ya? Y repito que disculpen esos países que los haya mencionado, como que no eran las potencias, pues, ¿no? Es como que Perú entrara, entonces, ¿ya? Así es. Por ejemplo, Perú sí llegó a entrar a la Segunda Guerra Mundial. Perú sí llegó a entrar a la Segunda Guerra Mundial, pero su ingreso no, no tuvo mayor importancia, ¿no? El ingreso de Perú, ¿ya? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué, Bacaya? Entonces, ahí está. Muy bien. A ver, ¿qué tipo de guerra fue la Primera Guerra Mundial? Me preguntó un compañero, Bazán. ¿Ya? Pues acá está en el concepto. Dice que la Primera Guerra fue una guerra de carácter imperialista. Imperialista. ¿Ya? Entre las potencias del mundo. ¿Qué significa eso? A ver, nosotros hemos estudiado ya el imperialismo. Tenemos un concepto ya de qué es imperialismo. Sabemos qué países practicaron el imperialismo. Así que recordemos ya rápidamente, el imperialismo es una tendencia política o una doctrina política que promueve que un Estado domine a otros estados, que un Estado poderoso en lo económico, en lo militar, domine a otros países débiles, que los convierta en sus colonias. ¿Sí? Decíamos que el imperialismo en el siglo XIX lo practicaron sobre todo dos países, Inglaterra y Francia. ¿Ya? Estos dos países, recordarán, consiguieron más colonias en África, en Asia, en Oceanía, en el mundo, a lo largo del siglo XIX, Inglaterra y Francia. Claro, hubieron más países imperialistas, Estados Unidos, Alemania, Bélgica, Italia, ¿no? Japón, etcétera, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en el imperialismo, lo que las potencias buscan es colonias. ¿Y para qué quieres colonias? ¿Para qué quieres territorios de otros continentes? Para obtener de allí materias primas, recursos naturales, porque la industria que en tu país existe está tan desarrollada, tu industria, me refiero a la industria de una potencia, que requiere cada vez más materias primas para poder transformarlas en productos que luego van a vender. ¿Ya? Entonces, ¿cómo te aseguras el tener más recursos, más materias primas? Pues dominando otros territorios en el mundo, convirtiendo a países débiles en colonias. Pero lamentablemente esto fue practicado en el siglo XIX. ¿Ya? Además, ¿qué te daban las colonias? Te daban mercados, o sea, donde poder vender tus productos. ¿Ya? En el siglo XIX, las potencias estuvieron invadiendo África, el sur de Asia, invadiendo la Oceanía. Muy bien, estuvieron invadiendo, consiguiendo más y más colonias. Ahora en el siglo XX, ya prácticamente no había que invadir, ya todo estaba invadido. Algunos tenían mucho, otros tenían poco. ¿Ya? Muy bien, pero esos pocos, esos que tenían poco, dijeron, ¿por qué? ¿Por qué me voy a conformar con esto? ¿Por qué ese otro tiene tanto?
¿Ah? ¿Qué hago? ¿Qué hago, no? Pues como ya no había prácticamente territorios por tomar, entonces lo que ahora las potencias van a hacer es quitarse las colonias entre ellos, ¿ya? Ahora se van a pelear por el control de las colonias, se van a quitar las colonias entre ellos. Y así llegamos a la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Todas las potencias se enfrentan entre sí por el control de las colonias y los mercados. Por eso le llamamos una guerra imperialista a la Primera Guerra Mundial. Así es, los países que ganen esta guerra se van a quedar con las colonias del otro bando, de los perdedores. ¿Ya? Así es, y van a tener más colonias por lo tanto. Muy bien, entonces, si te pregunto, ¿ya? ¿Por qué a la Primera Guerra Mundial le consideramos una guerra imperialista? ¿Qué respondemos? Ah, porque las potencias querían conseguir pues más colonias y más mercados, más materias primas, más mercados. ¿Ya? Y por eso van a quitarle sus colonias a los otros. ¿Ya? Muy bien, ahí está. Antes hubieron guerras feudales en la Edad Media. Peleaban por tierras, pero dentro de la misma Europa. Antes habían guerras esclavistas. Peleaban para convertir a la gente derrotada en esclavos, ¿no? Y que trabajen para los vencedores. ¿Ya? Muy bien, ahora no. Ahora se buscan materias primas y mercados, porque estamos en tiempos del capitalismo, de la tercera fase del capitalismo que hemos llamado el imperialismo. Muy bien, así que ya tienen esa respuesta. ¿Eh? La Primera Guerra y también la Segunda Guerra fueron guerras imperialistas. Ya, muy bien. Ahora, a la Primera Guerra Mundial se la ha conocido con este nombre, la Gran Guerra. La Gran Guerra. ¿Ya? Ese fue el nombre inicial que tuvo, la Gran Guerra. Por eso hasta ahora tal vez puedas encontrar en documentales, en libros, ya puedas encontrar el nombre Gran Guerra. Tal vez en alguna pregunta que les haga, les ponga la Gran Guerra. Ya cuando lean eso, así con las dos G en mayúscula, me estoy refiriendo a la Primera Guerra Mundial, porque así se le conoció. ¿Por qué le llamaron en ese tiempo la Gran Guerra? Creo que está obvio, ¿no? Porque en ese tiempo era la más grande de las guerras. Todas las guerras anteriores quedaron pequeñas en comparación a la Primera Guerra Mundial. De ahí el nombre, Gran Guerra. Pero, ¿y por qué luego deja de usarse el nombre Gran Guerra para llamarle a esta lucha? Porque hoy ya no se utiliza mucho este nombre de la Gran Guerra. ¿Por qué no? ¿Por qué no creen, muchachos? Mm, porque 20 años después se dio una guerra más grande que esta, más sangrienta, más potente que esta Primera Guerra Mundial. ¿A qué guerra me refiero? Pues? ¿Ah? A la guerra más terrible de la historia. Hasta ahora, la guerra más terrible en la historia fue la Segunda Guerra Mundial. Claro, Vargas, Jordi. Así es, debido a que la Segunda Guerra Mundial fue más grande que la primera, ya fue más sangrienta, fue más destructiva que la Primera Guerra Mundial, como que el nombre Gran Guerra ya no encajaba para la Primera Guerra, más bien para la Segunda. Entonces comenzó a llamarse Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial. El nombre Gran Guerra como que quedó atrás. De todas maneras lo coloco por si llegaran pues a preguntarles por la Gran Guerra. Muy bien, ahí está. Ahora, también aquí en la pantalla vemos un mapa donde vemos a los países del mundo que estuvieron involucrados en la Primera Guerra Mundial. ¿Qué países estuvieron en la Primera Guerra? Todos los que están de color verde
y de color anaranjado. ¿Ven? La mayoría de países estuvieron en la Primera Guerra Mundial. Ahí están, los de verde y los de naranja. Los que no estuvieron en la Primera Guerra fueron los que están con este color plomo, gris, algo así. ¿Ya? Ellos no estuvieron en la Primera Guerra. A ver, veamos a Perú. ¿Perú estuvo o no en la Primera Guerra? ¿Qué color está Perú? Ah, está un color medio gris, pues significa que Perú no estuvo en la Primera Guerra Mundial. Acá el mapa de Perú está mal hecho, por cierto. Acá la línea, es que antes Ecuador decía, no, todo el norte de Perú es mío. Y bueno, pues hubieron quienes hicieron mapas dándole la razón a Ecuador. Pero en sí el mapa está mal hecho. Ya, en sí, Perú no estuvo en la Primera Guerra. Tampoco Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela no estuvieron. México tampoco. De América del Sur, ¿qué país conocido sí estuvo en la Primera Guerra Mundial? ¿Se ven? A este grandazo de América del Sur. Brasil. Claro, Brasil, correcto, Ato. Me pregunta si era obligatorio ir a la guerra. No, pues cada país decide ir o no a la guerra. Pero si tú previamente has firmado un acuerdo con otros países comprometiéndote a ayudarles si la guerra empieza, pues ahí sí estás obligado, ¿no? Porque has firmado algo. Puedes romper el tratado, ¿no? Pero luego, ¿no? Vas a tener problemas también. Pero no está obligado, obviamente, ¿no? Ahí está. En Europa, ¿qué país, sobre todo, está ausente? En Europa. Pueden ver ahí los países que están de color gris. Yo veo a Noruega, a Suecia, Dinamarca, a Suiza, un país chiquito que está en medio de Europa, y hay uno muy relacionado a la historia del Perú, que no estuvo ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial. ¿A qué país me refiero? Me refiero a ver, a la madre patria, dicen algunos, ¿ya? Correcto, Ato, correcto, Huarcaya, España. España no estuvo en ninguna de las guerras mundiales, a pesar que la guerra se peleaba al costadito. ¿Ya? Muy bien, ahí están. Muy bien, entonces vemos países de Oceanía, de Asia, de África, de América, ¿sí? Sobre todo los de mayor tamaño en América, Estados Unidos, Canadá, Brasil, son los que estuvieron en la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el llamarle una guerra mundial, viendo el mapa, es porque, claro, estuvieron presentes países de los 5 continentes. Pero repito, en sí, la importancia o lo importante era que participen todas las potencias del mundo. Y así lo hicieron. Acá hay una caricatura donde aparece un gobernante llamado Guillermo II comiéndose el mundo, ¿ya? Comiéndose el mundo. ¿Quién quería comerse el mundo? ¿Quién quería dominar el mundo? Según esta caricatura, claro. Pues tal vez le reconozcas el casco, tal vez reconozcas el nombre Guillermo, ya que lo usaron los cáiceres o emperadores de qué país, ¿ya? Pues de aquel país al cual se le echa la culpa de la Primera Guerra Mundial. Me dicen, ¿sería Hitler? No, él no es Hitler. Hitler, para este tiempo, está vivo, ¿ya? Es un joven soldado. Él está peleando en el ejército de Alemania, pero él no era el gobernante. Hitler será el gobernante de Alemania, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Ya? Para tiempos de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Así que Hitler por aquí, en la Primera Guerra, era un soldado más. No tenía mayor importancia. ¿Ya? Y casi muere en la Primera Guerra. Tal vez hubiera muerto, no se habría dado la Segunda Guerra Mundial. El hombre que está acá, ahí está su nombre, Guillermo II. Él era el emperador de Alemania. ¿Ya? Y a él se le acusa de haber iniciado la guerra.
de que su ambición, ¿no?, por dominar el mundo desató esta terrible guerra. Pero yo considero que no solo es la ambición de Alemania, también de Inglaterra, Estados Unidos, de Francia y de todas las potencias, porque todos querían ganar colonias, mercados acá. Aquí, pues, ninguna potencia es inocente. O me preguntan, profe, en la Primera Guerra, ¿quiénes eran los buenos, quiénes eran los malos? Pues es una pregunta un poquito ingenua, ¿no? Porque en las guerras no hay buenos, no hay, sino pues que los que hacen la guerra siempre son gente pues ambiciosa, gente que quiere ampliar su poder, sus negocios. Así que yo no encuentro buenos en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ya, el que hayan matado, ¿no?, 10 millones de soldados, 10 millones de civiles, ¿no?, varones, mujeres, ancianos, hasta niños, pues no me permite hablar de buenos en la Primera Guerra Mundial. Muy bien, sigamos a ver. Causas. Tenemos que entender por qué se dio la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Y como ves, hay muchas causas de la Primera Guerra. Muchas causas. Cuando hay muchas causas, suelo preguntar lo siguiente. ¿Cuál fue la principal causa de la Primera Guerra Mundial? La principal. Pues la principal normalmente lo pongo al inicio, arriba. ¿Ya? Y ya lo he dicho además, ¿ah? ¿Qué dice? La rivalidad entre las potencias por colonias y mercados. ¿Ya? Las potencias, ustedes saben ya cuáles eran las potencias en esa época. ¿Ya? Así es. En ese tiempo, por ahí leí la India. Ya, la India será un país considerado ya una potencia actualmente, pero en ese tiempo la India era una colonia de Inglaterra. China, me notaron. China aún era un país también que estaba sometido, ¿no?, a poderes extranjeros. ¿Ah? Hay que ubicarnos en el tiempo y ver, pues, en este tiempo, quiénes eran los grandes. ¿Ya? Así es. Para eso está la historia, ¿no? Para identificar, pues, cómo van las cosas en cada tiempo. Entonces, las potencias lo que querían era controlar cada vez más colonias y más mercados. Por eso, la Primera Guerra Mundial. Muy bien. ¿Qué países tenían más colonias en el mundo? ¿Ah? Eso ustedes ya lo saben. Se ha preguntado, ¿no?, en el examen anterior, creo. Los que más colonias tuvieron fueron Gran Bretaña y Francia. ¿Ya? En ese orden. Gran Bretaña también le hemos llamado Inglaterra o el Reino Unido. ¿Ya? Podemos utilizar cualquiera de esos tres nombres, ¿ya? Reino Unido, Gran Bretaña o Inglaterra. No es exactamente lo mismo, pero ya para el caso vamos a tomarlo como si lo fuera. Entonces, era el país con más colonias en el mundo. ¿Qué es lo que va a hacer Inglaterra y también Francia en esta Primera Guerra Mundial? Defender sus imperios coloniales, defender sus inmensos dominios que tenían en el mundo. ¿Frente a quién? Frente a una ambiciosa Alemania que quería quitarle sus colonias. Una Alemania fuerte, ya potente, moderna, ya que pretendía derrotar a Francia y a Gran Bretaña juntos, ¿ya? Y a otros más. Así que la guerra se centra en estos tres, ¿ya? Las tres principales potencias del mundo hasta antes de la Primera Guerra Mundial. Gran Bretaña, Francia, Alemania. Porque Estados Unidos y Japón estaban todavía por debajo de ellos. Por debajo de ellos. Ya después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos y Japón crecen, ¿no? Se elevan, debido a que estos europeos se mataron en la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Y se debilitaron, pues. Los tres se debilitaron. Por eso Europa dejó de ser el centro del mundo a partir de la Primera Guerra Mundial. Porque las potencias de Europa se dieron tan duro en la guerra que, pues, todos ellos entraron en crisis. Muy bien. Alemania
quería un nuevo reparto colonial. Gran Bretaña y Francia no lo van a aceptar. Alemania les propone a ellos, ¿y por qué no hacemos libre comercio? O sea, yo vendo mis productos en tus colonias y ustedes venden en las mías. ¿Qué les parece? Buena idea. No, dijo Gran Bretaña. No, porque a Gran Bretaña le convenía vender, ¿no? Eh, ¿no? Únicamente Gran Bretaña en sus colonias, que eran abundantes. En cambio, Alemania tenía pocas colonias. A Gran Bretaña no le convenía. Entonces Alemania molesta. ¿Qué ve? Pues, ¿cuál es la solución a esto? Pues entonces, si no quiere compartir, habrá que quitárselos. Alemania se propone quitarle sus colonias y mercados a Francia y a Gran Bretaña. Y para eso se prepara, ¿ya? Innova militarmente, busca aliados, ¿ya? Y cree, ¿no? Alemania, los alemanes son pues gente, ¿no?, muy nacionalista, patriota, orgullosa de su país, creen tener la fuerza para derrotar a cualquier enemigo que se les ponga al frente, ¿ya? Muy bien, así que ahí está la causa principal. Muy bien. ¿Quién gobernaba Alemania? Guillermo II, el de la caricatura anterior. ¿Cómo se le llama al emperador en Alemania? Se le llama Kaiser. Kaiser. Ajá, ahora le ponen Kaiser pues a los perritos, ¿no? Kaiser es el nombre en alemán, que significa emperador. ¿Ya? Guillermo II fue el último Kaiser que tuvo Alemania. Muy bien, los alemanes promovieron un fuerte nacionalismo. Al nacionalismo alemán le conocemos con el nombre de pangermanismo. Pangermanismo, ¿ya? Al nacionalismo alemán. Muy bien. Ahora, había un país que quería su revancha. Un país que había perdido ante Alemania o ante Prusia, como se le conoció a Alemania años atrás. ¿Recuerdan, chicos? Cierto país de Europa había perdido ante Alemania y había perdido territorios. Correcto, Vargas. Francia. Así que vamos a la tercera causa. El revanchismo. El revanchismo de, así es, Álvarez. ¿Ya? Gracias, Valeria. El revanchismo de Francia. A ver, recordemos, ¿ya? Recordemos porque esto es una causa importante y hasta viene en el temático, ¿eh? En 1870 se enfrentaron Francia con Napoleón III a la cabeza y Prusia. Prusia, recuerda, era un reino que estaba uniéndose a otros reinos alemanes y al final de eso se convirtió en lo que hoy llamamos Alemania. Muy bien, eso fue la guerra franco-prusiana de 1870. Lo hemos estudiado, ¿ah? Muy bien. Dijimos que esta guerra fue una paliza que le dio Prusia o Alemania a Francia. A un país fuerte como Francia le derrotaron, le humillaron, ¿ya? Como cuando, no sé, permíteme meter, pues, no sé, Dragon Ball Z, ¿no? Sobre todo Z, cuando el orgulloso Vegeta, pues, al final siempre terminaba humillado, ¿no? Por el enemigo principal, ¿no? Algo así le pasó a Francia, pues. Humillada por Prusia, que se transformó luego de esto en Alemania. Francia tuvo que pagarle mucho dinero a Alemania. Francia tuvo que darle a Alemania un par de territorios llamados Alsacia y Lorena. Francia fue humillada y los orgullosos franceses no van a olvidar esto, ¿ya? Van a jurar que se vengarán, que se cobrarán la revancha, ¿ya? Así que una causa importante para la Primera Guerra Mundial fue el revanchismo francés, ¿ya? Los franceses quieren, ¿no?, quitarse esta derrota venciendo, ¿no?, a los alemanes, ¿ya? Muy bien, esta guerra fue en 1870. Después de 44 años,
se dio la Primera Guerra Mundial. Y allí Francia, pues, va a buscar cobrarse la revancha. En el siguiente mapa vamos a buscar los territorios de Alsacia y Lorena, ¿ya? Para que nos quede más claro esto. A ver, buscar un mapa. Acá está un mapita. A ver, vamos a agrandar para poder verlo. A ver, acá tenemos a Francia y a Alemania, ¿ya? Son vecinos, como puedes ver. Muy bien. Francia tenía un territorio por acá un poquito más grande, ¿sí? Es como si Francia tuviera una naricita por acá, ¿ya? Una naricita. Justamente esa naricita eran dos territorios llamados Alsacia y Lorena, ¿ya? Espero que puedan leer en la pantalla, Alsacia y Lorena. Así que la frontera antes era por acá, pero como Alemania le ganó a Francia en 1870, Alsacia y Lorena pasaron a pertenecer a Alemania. Y la frontera ahora era esta. La frontera era esta. ¿Ya? Muy bien. Pero Francia siempre buscó recuperar Alsacia y Lorena. No atacó a Alemania, sino hasta 1914, o sea, hasta la Primera Guerra. ¿Y Francia recupera o no Alsacia y Lorena en la Primera Guerra Mundial? ¿Qué piensan, muchachos? ¿Lo recupera o no? ¿No? Pues mejor lo dejamos, ¿no? Para después, como dicen, no hay que hacer spoiler, ¿no? No hay que adelantarnos, ¿ya? Entonces, por ahora decimos que Francia quiere recuperar esos territorios. ¿Y qué hay en esos territorios? Aparte de gente, hay minas, minas de hierro, minas de carbón, ¿ya? Abundante carbón. Y el carbón era algo todavía muy importante para las máquinas de vapor. Todavía los barcos de la época funcionaban con carbón y así otras cosas. A ver, me dice, por ahí hay alguien que no le tiene confianza a Francia, dice, no lo recupera, ya, no lo recupera. Eh, ya, pues una pista, actualmente, Alsacia y Lorena pertenecen a Francia, actualmente, hoy Alsacia y Lorena son territorios franceses, ¿ya? Muy bien, ten en cuenta que van a pelear ellos en la Primera Guerra Mundial y se van a volver a pelear en la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? ¿Ya? Así que franceses y alemanes han sido históricos enemigos en el siglo XIX y siglo XX, ¿ya? Así es. Antes Francia era enemigo de Gran Bretaña, pero antes que exista Alemania, antes que Alemania pues le ponga miedo a ambos, ¿ya? Ahora, más bien Gran Bretaña y Francia se van a unir contra Alemania, porque los dos pues van a tenerle cierto temor y era mejor unirse para vencer. Ok, entonces que ya sabemos dónde están Alsacia y Lorena, ¿ya? Regresamos donde estábamos acá. Muy bien. Habían otros dos países europeos que tenían el rango de imperios, el imperio austriaco, más conocido como el imperio austrohúngaro, ya que en este imperio habían dos reinos que se habían fusionado, el reino de Austria y el de Hungría. Y al otro lado, el imperio ruso. Ellos van a rivalizar por el control de los Balcanes. Nuevamente, quiero ir al mapa para no perdernos y ver dónde estaban los Balcanes. A ver, vamos a agrandar esto. A ver, muchachos, ¿dónde quedan los Balcanes? Aquí están. Al costado de Italia verás un territorio algo grande que se encuentra al sur de Europa. Este territorio que ves por acá, donde hay varios países, se llama los Balcanes o la península balcánica. ¿Qué países existían en ese tiempo en los Balcanes? Eh, Rumania o Rumanía, Bulgaria, Grecia, Albania, Serbia, Montenegro. También existía Bosnia por este lado.
¿ya? Así que vemos distintos países en la península balcánica. Ahora, más al norte, habían dos imperios que querían controlar los Balcanes. Uno de ellos, ¿cuál era? El imperio austriaco o el imperio austrohúngaro, como se le conoce más. Un imperio que había crecido y había sometido a pueblos que no eran ni austriacos ni húngaros. ¿Y hacia dónde quiso expandirse el imperio austrohúngaro? Hacia la península de los Balcanes. ¿Ya? El otro que también quería controlar esa zona era otro imperio llamado el Imperio Ruso, el país más grande de la Tierra. Ahora, el que seas el más grande no significa que eres el más poderoso. Hay chiquitos que saben pelear muy bien, ¿no? Pues el Imperio Ruso, grandote, pero no se había modernizado todavía. No es todavía una gran potencia Rusia, por más que tenía un tamaño ¿no? tremendo, ¿no? Rusia también quería controlar los Balcanes, así que rivalizan austriacos y rusos por el control de esta zona, los Balcanes. ¿Está bien? Entonces, esa es otra causa. Así que austriacos y rusos son enemigos, y van a buscar, pues, aliarse con Inglaterra, Francia o Alemania. Austria, ¿con quién se unió? ¿Ves el colorcito? El colorcito te indica que pertenecen al mismo bando. ¿Mm? Austria, el imperio austrohúngaro, ¿con quién se unió? Con Alemania. ¿Ya? Y Rusia, ¿con quiénes va a terminar uniéndose? Con Francia y con Gran Bretaña, que eran los enemigos de Alemania. Así es. Cuando tienes un problema con un enemigo, tienes que buscar como amigo, como aliado, al enemigo de tu enemigo, ¿no? Sabemos que los enemigos de Alemania eran Francia, por Alsacia y Lorena, Gran Bretaña, ¿no? Por la cuestión colonial, así que Rusia terminó uniéndose a ellos. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Muy bien. Ahora, en todos los años anteriores a la Primera Guerra Mundial, se vivió una carrera armamentista. ¿Qué es eso? ¿Qué es una carrera armamentista? Es una carrera por tener más tropas, mejores armas, tener aliados y asegurarse la victoria cuando esta se dé, cuando la guerra se dé. Una carrera armamentista lo realizan los países pues que tienen plata, ¿no? Porque ya eso cuesta mucho. Ya un país que no tiene mucha plata pues arma un ejército de 50.000 soldados, 100.000 soldados, 200.000 soldados. Perú podía reunir pues hasta, digamos, 50.000 soldados. Pero una potencia podía invertir más plata, podía producir armas, no comprarlas tanto, sino producirlo ellos mismos con sus fábricas. Entonces un país potencia no tenía pues 50.000 soldados. Eso es para un país que no es potencia. ¿Ya? Un país potencia, por ejemplo, a ver, Inglaterra podía reunir un ejército de 8 millones de hombres. 8 millones, compáralo a 50.000. ¿Ya? Francia podía reunir a 10 millones de soldados. Alemania podía reunir unos 12 millones de soldados. Rusia dicen unos 15 millones de soldados. Ya nos superan largamente, largamente. ¿Ya? Cuando Chile derrotó a Perú en la guerra que tuvimos, pues Chile utilizó, ponle pues unos 40.000 soldados, a máximo pues 50.000, y con eso bastó para derrotar a Perú y a Bolivia. ¿Ya? En cambio, en Europa van a
pelear con millones de hombres. O sea, es una guerra de otro nivel. Con más, por algo hubieron tantos muertos en la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando de unos 20 millones de muertos y heridos, una cantidad similar o mayor. ¿Y cómo puedes tener tantos hombres armados? Porque usted tienes que invertir para producir armas. ¿Ya? El Perú, recuerdas, en la guerra contra Chile, se quedó sin armas. No teníamos ya barco, teníamos cañón, teníamos armas. Pues las potencias invierten produciendo un montón de armas desde antes que la guerra empiece. Desde antes. Muy bien, entonces, al periodo anterior a la Primera Guerra Mundial, le vamos a llamar paz armada. Al periodo anterior, desde 1871 hasta 1914. Estos 40 y tantos años anteriores a la guerra son conocidos como la paz armada. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. ¿Por qué paz armada? Porque durante este tiempo las potencias no se pelearon entre ellas, pero estuvieron armándose, buscando aliados. ¿Ya? Muy bien. Otra causa, a ver. Decíamos que el Imperio Austriaco quería expandirse. ¿En qué dirección? Los Balcanes. Y esto provocó que los pueblos de los Balcanes reaccionen violentamente, se defiendan violentamente. En los Balcanes, muchos países pertenecen a un pueblo llamado eslavo. Así que los eslavos van a defenderse, a defender su patria, su nación, frente a la ambición del imperio austriaco. ¿Ya? A ver, vamos a regresar al mapita. El imperio austrohúngaro, ya, a inicios del siglo XX, se anexó, ya, invadió a un país llamado Bosnia, un país de eslavos. Y el imperio austrohúngaro quería ahora dominar Serbia, Montenegro, que eran otros países de eslavos, del mismo pueblo. Entonces, ¿cómo reaccionaron ellos? Violentamente. Serbia sintió temor ante el imperio austrohúngaro. Serbia buscó como aliado a Rusia. Ahora, y dentro de Serbia surgieron jóvenes muy nacionalistas ellos que dijeron, vamos a hacer algo. Vamos, no importa, a hacer terrorismo contra los austriacos para que no nos ataquen. Dentro de Serbia surgió una organización conocida como la Mano Negra. La Mano Negra. ¿Ya? Se le considera un grupo terrorista a la Mano Negra, ¿ya? Integrado por serbios, jóvenes ellos. ¿Y qué buscó la Mano Negra? Atentados, hacer atentados contra el imperio austrohúngaro. El atentado más importante que hizo la Mano Negra fue matar al príncipe heredero del imperio austrohúngaro. Y cuando lo hizo, desencadenó la Primera Guerra Mundial, desató la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Así que todo esto por la rivalidad o por el rechazo de los serbios o eslavos frente a la expansión del imperio austriaco. Muy bien. A ver, Italia también quería expandirse, Italia quería territorios, volviendo al mapa. Italia, que sabemos se había unificado años atrás, consideraba que aún habían algunos territorios que debían pertenecer a Italia, como la ciudad llamada Trieste, o este territorio llamado Trentino. Como el mapa lo dice, en Trentino vivían italianos. La gente de esta zona hablaba italiano. Debían estar dentro de Italia. ¿Ya? Entonces Italia también buscaba, pues, controlar ciertos territorios en esta parte, ¿no?, de Europa. Ok, muy bien. Y así tenemos, pues, que Estados Unidos y Japón también se metieron para buscar, pues, beneficio. Antes que la guerra empiece, habían dos alianzas.
dos alianzas se habían formado, la Triple Alianza y la Triple Entente. Quiero que recuerden qué países integraban cada alianza. ¿Ah? Esto es algo que se pregunta frecuentemente. ¿Ya? Les voy a preguntar, tal vez ahora en el temático, después en los exámenes. Triple Alianza. La Triple Alianza era la unión de Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Y Triple Entente, la unión de Inglaterra, Francia y Rusia. ¿Está bien, chicos? Muy bien, dos alianzas rivales. 3 contra 3. ¿Ah? ¿A quién le das más chance de ganar? ¿A la Triple Alianza? ¿A la Triple Entente? ¿Ya? Vamos al pretexto. A ver. ¿Qué ocurrió para que empiece la Primera Guerra Mundial? Francisco Fernando, que es este hombre que está en este automóvil, con este traje blanco, según este dibujo, iba en un automóvil con su esposa. ¿Dónde estaba él viajando? Estaba en una ciudad llamada Sarajevo. Por acá está, Sarajevo. ¿Ya? Recuerden este nombre, ¿ya? La ciudad de Sarajevo. ¿Quién estaba allí? Francisco Fernando y su esposa, ¿ya? Con su chofer, pues, en este carro, ¿no? En este carruaje. Muy bien. Pero, ¿qué pasó? Ah, él, por cierto, era el príncipe heredero del Imperio Austrohúngaro. Pues, de repente, salieron unos hombres armados y dispararon contra ellos. Un hombre, que se ve ahí en la imagen, se llamó Gavrilo Princip. Este hombre disparó y le dio un tiro en la cabeza a Francisco Fernando. Y le dio otro tiro en el vientre a su esposa. Estos dos hombres murieron en este atentado. ¿Ya? A esto se le ha llamado el atentado de Sarajevo. ¿Ya? El atentado de Sarajevo, donde Gavrilo Princip, ¿ya? Un personaje relacionado con la Mano Negra, ¿ya? Este grupo radical, asesinó a los herederos del Imperio Austrohúngaro. ¿Dónde ocurrió esto? En Sarajevo, un 28 de junio de 1914. Austria, ¿ya? País del cual eran los muertos, responsabilizó no solo a este hombre, no solo a la Mano Negra, le echó la culpa, Austria, a Serbia, porque la Mano Negra, este grupo terrorista que había matado a este príncipe, la Mano Negra era de Serbia. ¿Ya? Entonces, ya pasaron unos días, un mes después del asesinato, y Austria, el 28 de julio de 1914, le declaró la guerra a Serbia. Y con esto empieza la Primera Guerra. Austria le declara, no la ataca, le declara la guerra. Ahora, Serbia le devuelve la declaración de guerra, pero recibe la ayuda de ¿quién? De Rusia. ¿Ya? Así que Rusia, ¿qué hace? Le declara la guerra a Austria. ¿Ya? Muy bien. Ahora, en este mapa podemos visualizar mejor los países. Recuerda, lo que están acá de este color, no sé qué color será este. Estos, uy, acá no aparecen en la imagen. Pero bueno, lo hemos señalado ya antes. Los países que están acá de este color medio naranjado, ya, no sé qué color es, ya, son los países de la Triple Alianza. Y los de verde, los de la Triple Entente. Muy bien, entonces, Austria le declaró la guerra a Serbia. Rusia le declaró la guerra a Austria. Alemania saltó y le declaró la guerra a Rusia. Y también a Francia. Francia le declaró la guerra a Alemania y a Austria. Días después, Gran Bretaña también le declara la guerra a Alemania y a Austria. Y así ya empezó la Primera Guerra Mundial. Luego de la muerte de Francisco Fernando, ya, y todo por esta rivalidad entre serbios y austriacos.
Italia no le declaró la guerra a nadie al inicio, no lo hizo. Un año después, recién Italia va a sumarse a la guerra. A pesar que Italia era de la Triple Alianza, no se metió a la guerra al inicio. Muy bien. La guerra empezó con una guerra de movimientos. ¿Qué es eso? ¿Qué es una guerra de movimientos? Sencillo. Le llaman así de movimientos porque los ejércitos se movilizan, marchan para invadir al enemigo. Profe, pero siempre los ejércitos marchan. No, no siempre. Llega un momento en que no puedes avanzar porque el enemigo te detiene. Ya no puedes avanzar. Así que por eso dividimos la guerra en una guerra de movimientos, cuando los ejércitos todavía pueden avanzar, y una guerra de posiciones, cuando ya no pueden avanzar. ¿Está bien? Entonces la guerra empezó con una guerra de movimientos. Muy bien. El país que empieza el ataque es Alemania, que tenía todo ya preparado, tenía un plan de guerra, el plan Schlieffen, ¿ya? Disculpen que no sepa alemán, ¿no? Pero algo así era el plan alemán. ¿El plan en qué consistía? A ver, regresamos al mapa para entenderlo, ¿ya? Alemania está aquí, Rusia está a un lado y Gran Bretaña y Francia están al otro. Muy bien, ¿cuál es el temor de Alemania? Que le hagan guerra en dos frentes, que le ataquen por ambos lados. ¿Está bien? Que le ataquen por ambos lados. Entonces Alemania dice, ¿qué hago para no pelear en dos bandos al mismo tiempo? Porque tendría que dividir mis tropas en dos y esto me debilita. Pues Alemania dice, a ver, como Rusia aún no está lista para pelear, porque Rusia no era una potencia preparada, a Rusia todavía le faltaba organizarse, recibir armas de sus aliados. Entonces Alemania dice, no voy a atacar a Rusia. Rusia no me va a atacar tampoco, sino de acá varias semanas. Entonces, ¿qué hago yo, Alemania? Voy con todo mi poder contra Francia. Y derroto a Francia en unas semanas. Cuando derrote a Francia, Rusia recién me va a poder atacar. Pero ya como he derrotado a Francia, puedo ir con todo contra Rusia. Y así los derroto uno a la vez. Parece un buen plan. Profe, ¿y Gran Bretaña? Con Gran Bretaña la pelea va a ser sobre todo en el mar, ya, con barcos. Muy bien. Entonces Alemania dijo, voy por Francia, ¿ya? Pero para entrar a Francia no era fácil, porque la frontera entre Francia y Alemania estaba fuertemente defendida por los franceses, ¿ya? Entonces Alemania dijo, si no puedo entrar a Francia por la frontera en común, esta frontera que tienen Francia y Alemania, ¿por dónde? ¿Por qué otro lugar podría entrar yo a Alemania a invadir a Francia? ¿Por qué otro lugar? Como verás, acá hay un país que se llama Bélgica. ¿Sí? ¿Ven a Bélgica? Bélgica está en medio de Francia y Alemania. Entonces, ¿Alemania qué hizo? Alemania llevó a su gente y lo primero que hicieron fue invadir a Bélgica, país que no podía detener a Alemania. No tenía tanta fuerza. ¿Por qué Alemania invadió Bélgica? Para entrar desde Bélgica a Francia con mayor facilidad, ya que Bélgica no tenía, o Francia no había colocado fuertes defensas en la frontera con Bélgica. Las había colocado en la frontera con Alemania. Y por más que Bélgica decía, pero yo soy neutral, y levantaban sus banderitas blancas, los alemanes los invadieron. Y así, el primer país invadido en la Primera Guerra Mundial fue Bélgica. ¿Ya? Fue Bélgica. Y de ahí entraron los alemanes a Francia. Entraron a Francia. Francia está en aprietos. ¿Quiénes vinieron a auxiliarle? Los ingleses, sus aliados. Ingleses y franceses pelearon contra los alemanes. Pero aún así,
los alemanes seguían avanzando. Francia parecía que iba a quedar derrotada. Entonces, por la espalda, ¿quién atacó a Alemania? Rusia. Rusia atacó por la espalda, por el otro lado. ¿Ya? Pero no que Rusia no estaba lista, no estaba preparada, no tenía las armas. En efecto, Rusia atacó como sea, ¿ya? Sin orden, sin preparación, sin equipos de guerra. Pero tenía un montón de hombres, eso sí. ¿Ya? Entonces Alemania tiene que pelear en dos frentes, contra Rusia en el frente oriental y contra Inglaterra y Francia en el frente occidental. ¿Cómo le fue a Alemania? En el frente oriental, los alemanes masacraron a los rusos en batallas como Tannenberg y los lagos masurianos. Pero en el frente occidental, los alemanes fueron detenidos por los franceses y los ingleses en la batalla de Marnay. Entonces Alemania no pudo derrotar a Francia rápidamente, no pudo, fue detenido. Y los alemanes ya no pudieron avanzar. Por eso se llegó a la llamada guerra de posiciones, en la que ya los alemanes no podían avanzar. Lo que hay que hacer ahora es defender a los hombres. Como están peleando en el campo, en los bosques, donde no hay donde protegerse, cavaron zanjas. A esas zanjas de protección se le conoce como trincheras. Así que empezó una llamada guerra de posiciones o guerra de trincheras. ¿Ya? La trinchera sirve para que se oculten los soldados ante tanto balazo y cañonazo, pues que arriba en la superficie se está produciendo. Con el tiempo se dieron sangrientas batallas entre alemanes contra franceses e ingleses, como la batalla de Verdún, donde murieron unos 800.000 soldados, y la batalla de Somme, donde murieron 1.000.000. La batalla de Somme, que se peleó en Francia, fue la batalla más sangrienta de la Primera Guerra Mundial. En una batalla murieron 1.000.000 de personas. Bien, también pelearon en el mar. ¿Quiénes eran los países con mejor marina de guerra? Pues en esta época lo eran Inglaterra y Alemania. Pero Inglaterra seguía teniendo más barcos, mejores barcos que cualquier otro país hasta este tiempo. Así que por más que Alemania se esforzó en el mar, la marina inglesa terminó superando a la marina alemana en combates como Jutlandia, su principal enfrentamiento entre barcos ingleses y alemanes. Entonces Alemania, ¿qué dijo? No, con barcos no le voy a ganar a Inglaterra. Entonces Alemania guardó sus barcos y sacó sus submarinos de guerra. Era un arma nueva que los ingleses no estaban preparados para luchar. Salieron los submarinos de guerra alemanes. Un submarino se sumerge y es invisible para un barco. En una época en que no existe el radar, no se sabe la ubicación de un submarino. Y el submarino puede lanzar torpedos en la base del barco y hundirlo sin ser visto por el barco. Y así los ingleses van a vivir una pesadilla atacados sus barcos por submarinos alemanes. Entonces Alemania no perdió la guerra en el mar. Digamos que está empatándole a Inglaterra. También hay que recordar que un barco inglés llamado Lusitania, que llevaba pasajeros, no soldados, sino pasajeros, era un barco de transporte, así como el Titanic, que se había hundido unos años antes de esta guerra. El Lusitania era un barco inglés, por eso un submarino alemán lo torpedeó y hundió a Lusitania, que vemos en el dibujo. Murieron muchos ingleses, pero dentro del barco habían pasajeros también de los Estados Unidos. ¿Ya? Estados Unidos, entonces tiene también muertos ahora. Ahí está, ¿no? Entonces recuerden el hundimiento de Lusitania. ¿Ya? Para terminar, a ver,
Ajá. Acá estoy colocando qué países se unieron a la guerra. A ver, por un lado tenemos a Alemania, a Austria-Hungría, a Bulgaria y a Turquía. Bulgaria y Turquía se unieron a Alemania. Muy bien. ¿Cómo le llamamos a este grupo? Triple alianza ya no, porque no está Italia y se unieron otros dos. Le llamamos potencias centrales. Y en el otro grupo está la triple entente, Inglaterra, Francia, Rusia, pero se han unido otros, ya no son tres. Por eso en vez de llamarle triple entente, le llamamos aliados. Está Serbia, Bélgica, Rumanía, Japón, Portugal, Grecia, China, Italia. Pero Italia no estaba con Alemania, ¿sí? ¿Italia qué hizo? Se cambió de bando. ¿Ya? Una pregunta frecuente que hacemos es, ¿qué país se cambió de bando durante la Primera Guerra Mundial? Italia. Estados Unidos también va a unirse a este grupo, pero recién en 1917. Pero eso ya lo vamos a ver, pues, lo vamos a ver después. Ok, chicos, entonces, eh, ya son 9:50, así que vamos a dejar el tema aquí. Voy a contestar las preguntas del libro, pero mejor la próxima semana cuando ya hayamos estudiado toda la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Así que